Seguimos entonces desarrollando el problema de la subalternidad de género. Eh, bueno, hoy esta cuestión tiene una gran centralidad en la agenda, ¿no es cierto? En la agenda política, en la agenda social, y es una cuestión que se aborda desde diferentes disciplinas, como ya lo vimos con Rita Segato. De hecho, los estudios de género tienen una fuerte impronta interdisciplinaria y una marca muy fuerte también del feminismo, ¿no? Eh, Como yo no soy un especialista en género y tampoco estoy en condiciones de seguir los debates más filosóficos, digamos, sobre la cuestión, lo que vamos a proponer entonces, con el caso de Rita Segato y con el caso de Federici, son algunos aportes que vienen más del lado de la sociología, ¿no? Pero una sociología que le da mucha importancia a lo discursivo. Tanto Rita Segato como Silvia Federici son autoras que dialogan profundamente, digamos, significativamente con algunos de los autores que hemos visto hasta ahora en la materia. En el caso de Silvia Federici, es una historiadora, digamos, nacida en Italia, pero que estudió filosofía en Estados Unidos. Tiene 77 años, nació en el 42, 78. Y tiene una larga trayectoria de militancia feminista, digamos, y fuerte presencia en Latinoamérica. Es una autora muy leída en Latinoamérica. Ha participado mucho, por ejemplo, en la lucha por el salario de las mujeres por el trabajo doméstico, cosa que en la Argentina, por ejemplo, tuvo un momento significativo cuando hace unos años atrás se estableció la jubilación para las amas de casa, justamente reconociendo el trabajo doméstico como trabajo, ¿no? Bueno, una persona, una historiadora, digamos, con impronta sociológica, muy influenciada por Marx y por Foucault, con los que dialoga críticamente, digamos, desde una mirada feminista. Desde un punto de vista sociológico, tiene unos aportes muy interesantes porque discute muy profunda y muy fundadamente la relación entre producción y reproducción en la modernidad capitalista. Para eso quizás sería conveniente recuperar algo que hablamos tiempo atrás ya, acerca de Althusser. Ustedes recordarán que cuando hablamos de Althusser, cuando estábamos tratando la noción de ideología, decíamos que para Althusser la cuestión de la ideología había que situarla en el marco del problema de la reproducción, ¿no? Y Althusser decía que toda formación social para subsistir tenía que reproducir, por un lado, los medios de producción, por otro lado, la fuerza de trabajo, pero también tenía que reproducir las relaciones de producción. Y justamente la función de reproducción de las relaciones de producción la cumplían los aparatos ideológicos de Estado, ¿no? Pero Federici lo que hace es volver un poco atrás de esto y decir, bueno, a ver, pero discutamos un poco de qué hablamos cuando hablamos de reproducción de la fuerza de trabajo. O sea, ustedes recuerdan, ¿cierto?, que en el planteo de Marx, dentro de un determinado modo de producción, la fuerza de trabajo son los trabajadores, son los que realizan el trabajo utilizando los medios de producción. Entonces, ¿qué es la reproducción de la fuerza de trabajo? En primer lugar, es la reproducción biológica de los obreros. Hace falta que haya nuevas generaciones de trabajadores para que siga habiendo quien hace el trabajo. Esto lo pueden ver muy claramente, vienen todas esas películas y series que hay sobre la época de la esclavitud. El amo que compraba a una mujer no compraba solamente una esclava, sino alguien que era capaz de reproducir la fuerza de trabajo, porque podía tener hijos, digamos. Entonces la reproducción biológica por un lado. Por otro lado, forma parte de la reproducción de la fuerza de trabajo todas las tareas de crianza, porque ese niño no solo hay que parirlo, sino que hay que criarlo hasta que esté en condiciones de trabajar. Por lo tanto, todas las tareas de cuidado, hasta ese momento, también son parte de la reproducción de la fuerza de trabajo. Y todo el trabajo doméstico que hace falta para que los niños se críen, cuidarlos y que se alimenten y todo hasta que lleguen a la edad de poder trabajar. Entonces, la tesis central de Silvia Federici, en su libro Calibán y la bruja, que es el que nosotros hemos seleccionado, desde el que hemos seleccionado algunos capítulos que ustedes tienen en la bibliografía,
Entonces, la tesis central en Calibán y la bruja es que disciplinar a las mujeres para reducirlas a la función de reproducción era una condición necesaria para el desarrollo del modo de producción capitalista. Repito, era imprescindible que se disciplinara a las mujeres y se las redujera al rol de reproducción de la fuerza de trabajo para que se pudiera desarrollar una condición necesaria para que se desarrolle el modo de producción capitalista. Fíjense que le da una importancia muy diferente a la que nosotros habíamos visto en el caso de Althusser y por supuesto de Marx también. Pero para entrarle a esto, y que podamos verlo en toda su dimensión, yo les propongo que empecemos por la literatura, por dos obras literarias. La primera, ustedes recordarán tal vez de literatura española, al príncipe don Juan Manuel y su famoso texto del conde Lucanor, que es de mediados del siglo XIV, ¿no? Ese libro era una serie de cuentos, de relatos, que tenían, como gran parte de la literatura medieval española, un propósito didáctico y moralizador, ¿no? Didáctico moralizador. Bueno, de esos cuentos hay uno que es el número 35. Yo en el material de esta unidad les estoy subiendo ahí el texto del conde Lucanor para que ustedes lo puedan leer. Bueno, el cuento 35 se llama De lo que sucedió a un mancebo que casó con una muchacha muy rebelde. De eso se trata el cuento, ¿no? Entonces la historia es que había un muchacho muy virtuoso pero pobre que estaba buscando esposa y se interesa por una chica, pero todo el mundo le desaconseja que se case con esa chica porque tenía fama de ser muy mala. ¿Y en qué consistía ser muy mala? Que era rebelde, ¿no? Tanto era así que el propio padre de la chica estaba dispuesto a pagar la dote. Ustedes se acuerdan que se usaba este asunto de la dote en esa época, ¿no? Que estaba dispuesto a pagar la dote que le pidieran con tal de sacarse la hija de encima porque era muy mala, ¿no? Porque era muy rebelde. Entonces, ¿qué hace el muchacho? Se casan y cuando se va a su casa para la noche de bodas, lo que hace es llamar al perro, al caballo, al gato, no me acuerdo el orden, y les pide que le traigan agua para lavarse las manos. Como ninguno de los animales cumple la orden, saca la espada y los va matando de a uno, aterrorizando a la chica. Y cuando al último le dice a la chica que le traiga agua para lavarse las manos, ella va corriendo a traerla porque teme correr la misma suerte que los animales. Y así la doma, ¿no? Eso fue el acto para domar a la rebelde. Lo más interesante del asunto, cuando llegan los parientes al día siguiente y se enteran de lo que pasó y ven el desastre de la escena, en lugar de enojarse, adquieren una gran estima por el muchacho y lo consideran un hombre muy sabio porque fue capaz de domar a la mujer rebelde. Mediados del siglo XIV, es decir, estamos hablando en la etapa final de la Edad Media. Ahora, ya hacia finales del siglo XVI, hay una obra muy famosa de William Shakespeare, que ustedes deben haber escuchado aunque sea nombrar alguna vez, que se llama La fierecilla domada, ¿no? El tema es similar, es una obra de las más populares de Shakespeare. Esto es interesante, ¿no? Cuando usted sabe que Shakespeare vivía del teatro, ¿no? De la representación de las funciones teatrales. Y fue una obra muy exitosa, de muchísimas representaciones, que le hizo ganar muchísimo dinero a Shakespeare. Es la quinta obra más traducida al español de todas las de Shakespeare. Es una comedia tipo farsa, digamos. Por eso se supone que es graciosa, una obra humorística. Y dicen los críticos que el argumento no es propio, sino que hay muchísimos textos con el mismo esquema desde el siglo XIV. Uno de esos textos con el mismo esquema es el del conde Lucanor que acabamos de comentar. O sea que La fierecilla domada es la culminación de todo un ciclo de obras que se extiende alrededor de 2 siglos, y lo interesante es que después de La fierecilla domada, o sea, a fines del siglo XVI, ya no aparecen nuevas obras con el mismo tema. ¿Sí? Retengan este dato porque es interesante desde el punto de vista sociológico. Bueno, ¿de qué se trata La fierecilla domada? También le subí el texto a la bibliografía, y de paso les digo que si les interesa verlo, hay una versión que se puede encontrar en internet con Elizabeth Taylor, digamos, de los años 50, que está bastante interesante para ver, si les interesa el tema. Yo digo, a quienes les interese la cuestión de género, me parece que es interesante verlo. Bien, ¿de qué se trata?
hay un mercader de Padua que se llama Bautista Minola, que tiene dos hijas, ¿no? De las dos hijas, una es buena, virtuosa, que se llama Bianca, y la otra, que se llama Catalina, es mala. ¿Y por qué es mala? Porque es rebelde, ¿cierto? Igual que la del conde Lucanor. Entonces resulta que hay varios hombres, Gremio, Hortensio, Lucencio, que cortejan a Bianca porque se quieren casar con ella. Pero había un problema, que en esa época la mayor se tenía que casar primero. Y la mayor era Catalina. Y entonces resulta que con Catalina no se quería casar nadie porque era mala. Entonces aparece otro personaje que es Petruchio, que acepta cortejarla porque es un noble de Verona, que igual que pasaba con el caso del conde Lucanor, está venido a menos, es decir, no tiene dinero y se quiere casar porque tiene interés en la dote. Bueno, después de un montón de enredos y qué sé yo, finalmente se casa y se la lleva a Verona. Y la parte interesante es esta. En Verona, cuando está en su propia casa, la casa de Petruchio, la maltrata de un modo increíble, le hace de todo. La humilla, le hace pasar hambre, la encierra, no la deja dormir, no la deja ver a la familia, le destruye la ropa. Incluso al último la obliga a darle la razón en todo lo que él diga, aunque esté diciendo una locura total, ¿no? Y finalmente la lleva ya domada, digamos, a casa de su padre porque hay un banquete. Y ahí, entre los que uno se había casado con Bianca, otro se había casado con una viuda, y hace una especie de competencia a ver cuál esposa es más sumisa, ¿no? Y bueno, y después de varios enredos, resulta que viene la más sumisa, es Catalina, ¿no? Y viene y no solamente que viene y cumple las órdenes de su marido, sino que además regaña a las otras mujeres porque no son suficientemente sumisas. Le voy a leer un fragmentito del texto para que vean el tipo de discurso que pronuncia al final Catalina, ¿no? Dice: tu marido es tu señor, tu vida, tu guardián, tu jefe, tu soberano, el que cuida de ti y quien, porque nada te falte, somete su cuerpo a penosos trabajos en tierra o mar, vigilando de noche mientras sopla la tempestad, de día bajo el frío, mientras que tú en el hogar duermes a su calor tranquila y segura. Por todo ello, cuanto te pide como tributo de amor es una cara alegre y sincera obediencia, lo que es pagar levemente deuda tan grande. El homenaje que el súbdito debe a su príncipe es la sumisión que la mujer debe a su marido, ¿no? Fíjese el tono, ¿no? Y los conceptos que va planteando. Entonces, ¿qué tenemos para destacar de esto? Primero, que el marido equivale al príncipe, al amo, ¿no? Por lo tanto, la actitud de la mujer debe ser de sumisión. El marido es el proveedor, el protector, el que se sacrifica para proteger a la mujer. Y por lo tanto, la mujer está eternamente en deuda con el marido. Y la obediencia es la paga que esa deuda requiere. Y después dice algo más. Dice el texto: si la mujer pretende mandar, pretende la supremacía, pretende el gobierno, digamos, cae en la vergüenza y lleva la vergüenza a toda su familia. ¿Por qué? Porque lo propio de la mujer es la debilidad y el cuerpo frágil, y por lo tanto debe estar bajo la protección del hombre, ¿no? Bien, pregunta sociológica, y ustedes ya me pueden seguir en esta pregunta porque lo hemos venido trabajando a lo largo de la materia. ¿Qué se preguntaría uno sociológicamente ante una obra como esta? La pregunta sería: ¿cómo explicar un discurso de esta naturaleza en ese momento y en ese lugar, ¿no? La pregunta Foucaultiana. Y además, un discurso que tenga tanto éxito, porque la obra fue muy exitosa, y que fuera gracioso, porque la gente iba al teatro y se reía con esto. Bueno, todo lo que hemos estudiado hasta ahora nos invita a pensar. En primer lugar, la explicación del porqué de ese discurso hay que buscarla en el proceso social, en la posición de la gente, Shakespeare, que lo produce, y en las relaciones de poder que están desarrollándose en la época, ¿no? Segundo, si el tema que se trata es el sometimiento de la mujer, es porque ese tema era central en la agenda social, económica, política de ese tiempo. Era un proceso abierto, porque era un proceso conflictivo.
porque había un proceso conflictivo y porque había resistencia, es que uno puede suponer que figuras tan importantes como Shakespeare y demás escritores dedicaran tiempo y trabajo a un discurso de este tipo que tenía un carácter disciplinario, ¿no? Y ante ese conflicto, por supuesto, el discurso no es neutro, ¿no? Interviene, pero interviene en un sentido. Es una toma de posición que tiene una consecuencia ideológica profunda, que apunta a la construcción de nuevas subjetividades, ¿no? Las nuevas subjetividades femeninas y masculinas también, por supuesto, que eran necesarios para el desarrollo capitalista. Cuando ese proceso de subjetivación estuvo más o menos instaurado, ya no pareció necesario seguir produciéndose obras de este tipo, y por eso ya a partir del siglo XVII ya no aparecen más obras con esta característica como la Fierecilla domada. Bueno, entonces la cuestión es, ¿qué nuevas subjetividades había que producir? Bueno, ocurre que en el periodo que va del conde Lucanor, digamos, mediados del siglo XIV, a la Fierecilla domada, fines del siglo XVI, bueno, ese periodo es justamente el periodo que Marx llamó el tiempo de la acumulación originaria que hizo posible la sociedad capitalista. ¿Qué es la acumulación originaria? Para Marx, la acumulación originaria implicaba dos procesos. O sea, ¿cómo se acumuló? Digamos, para que se pueda desarrollar el capitalismo había que acumular dos cosas. Había que acumular capital por un lado y fuerza de trabajo por otro, ¿no? Bien, ¿cómo se acumuló esto? Por un lado, el primer proceso fue el de la formación de un mercado globalizado, un mercado para el flujo de mercancías, que primero fue el mar Mediterráneo, que hacia fines de la Edad Media empieza ese proceso de unificación de un mercado después de todos los procesos de guerra y disputa por el control del mar Mediterráneo. Empieza a haber un flujo más o menos permanente de mercancías. Y después la conquista de América hizo que se ampliara y se generara un mercado ya a escala global, ¿no? Entonces, el primer proceso que se da es el desarrollo de un mercado global que permitiera el flujo de mercancías y el enriquecimiento de los mercaderes. Y por otro lado, hacía falta un proceso que era la desvinculación de los trabajadores de los medios de producción. ¿Por qué? Porque al desvincular a los trabajadores de los medios de producción, al dejarlos sin medios de producción, sin medios de subsistencia, se los obligaba a vender su fuerza de trabajo en el mercado como una mercancía, que era el salario, ¿no? Y así se va acumulando, así se empieza a acumular la fuerza de trabajo. Ahora, Silvia Federici retoma esta cuestión para discutirla desde una perspectiva feminista, porque todo el análisis que hace Marx, como ustedes saben, lo hace en términos de clase. O sea, en la formación del capitalismo, la acumulación originaria implicaba que los capitalistas tenían que acumular capital, pero además tenía que desarrollarse una fuerza de trabajo propia para el trabajo capitalista de producción de mercancías. Silvia Federici retoma ese asunto, pero la discute desde una perspectiva feminista. Entonces incorpora en el análisis aspectos del proceso que Marx no tuvo en cuenta, ¿no? ¿Qué aspectos? Primero, el desarrollo de una nueva división sexual del trabajo, ¿no? Que condenaba a las mujeres a un rol específico que era el rol de reproducir la fuerza de trabajo. Entonces, una división sexual novedosa del trabajo, digamos. En segundo lugar, la construcción, dice Federici, ¿no? La construcción de un nuevo orden patriarcal que excluya a las mujeres del salario. O sea que en el mismo momento, el mismo proceso histórico, ¿no? se desvinculó a los trabajadores de los medios de producción, la tierra, los bosques, ya vamos a profundizar. Se condenó a la mujer, se redujo a la mujer a la actividad reproductora de la fuerza de trabajo, pero además se la excluyó del mundo del salario, con lo cual nace un nuevo tipo de patriarcado donde el mundo del salario es para los varones y las mujeres quedan excluidas. Y un tercer aspecto que analiza Federici, que es la mecanización del cuerpo. Esto lo estudió mucho Foucault, ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, todo el proceso de disciplinamiento para mecanizar el cuerpo y hacerlo más productivo y menos rebelde. Pero lo que no tuvo en cuenta, y sí lo tiene en cuenta Federici, lo que significó eso para las mujeres. Ese proceso de mecanización del cuerpo implicó convertir el cuerpo femenino en una especie de máquina de reproducción de nuevos trabajadores.
De ahí también la discusión con Foucault, ¿no? Federici, con sus planteos, propone una nueva manera de pensar aquello que Foucault había pensado en términos de anatomopolítica y de biopolítica. ¿Cuál sería la diferencia? Que Federici dice, es increíble cómo Foucault no notó que uno de los blancos principales de estos mecanismos disciplinadores de la anatomopolítica fue el cuerpo femenino, el cuerpo de las mujeres, ¿no? Un disciplinamiento que estaba destinado a producir la fuerza de trabajo, ¿no? Y en términos de biopolítica, también el cuerpo de las mujeres es blanco porque en las mujeres se centra una regulación y un control de la fuerza de trabajo. El control de las poblaciones, por ejemplo, tiene que ver con el disciplinamiento de las mujeres, ¿no? El control de los nacimientos, el control del cuidado de los niños. Entonces, lo que quiere mostrar el libro es que en la sociedad capitalista, el cuerpo es para las mujeres lo que la fábrica es para los asalariados varones, ¿no? Es decir, a los varones, ya vamos a explicar cómo, digamos, pero se los sometió, se los obligó a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario en la fábrica, y ese fue el mecanismo de explotación de los varones. Pero a las mujeres se la condenó a la reproducción y por lo tanto el cuerpo de las mujeres es el lugar mismo de su explotación. Y por eso también el cuerpo de las mujeres se ha convertido también en un terreno de resistencia de las mujeres en relación con esa explotación. Y algo más, Federici también contribuye a mostrar que el capitalismo no solo está articulado con el racismo y con la colonialidad, como vamos a ver después cuando hablemos de Quijano y Miñolo, es decir, ese periodo de acumulación originaria del que habla Marx, detalle que a Marx también se le escapa, ese periodo de acumulación originaria no hubiera sido posible sin la colonización y la racialización de las relaciones en la colonia. La acumulación originaria de las grandes empresas capitalistas europeas se hizo bajo las formas de explotación salvaje que se dieron en América Latina, en África, en Asia. Pero no solamente eso, no solamente la colonialidad y el racismo eran un mecanismo necesario para el desarrollo de las relaciones de producción capitalista, sino también, va a decir Federici, el sexismo, ¿no? La acumulación originaria no se hubiera dado sin la formación del mercado global, sin la formación de una fuerza de trabajo, y tampoco sin el racismo y la explotación colonial, y tampoco sin el sometimiento de las mujeres. Por ahí va el aporte de Federici, ¿no? Entonces, ¿cómo se da este proceso según Federici? Ella parte de considerar que la etapa final del feudalismo, siglo XIV, digamos, mediados hacia fin del siglo XIV, fue una etapa de fuertes luchas populares antifeudales, cosa que la historia, sí, uno si busca esa información la encuentra, pero está como disimulada, ¿no? Por supuesto, estas luchas antifeudales muchas veces estaban mezcladas con cuestiones religiosas, que esto es muy propio de la episteme de la época, ¿no? Pero dice Federici que había como algunos ejes que articulaban esas luchas antifeudales. Por ejemplo, la resistencia contra los días del trabajo para el señor. Porque claro, los señores feudales le permitían a los campesinos tener sus tierras, sus huertos, pero algunos días tenían que trabajar la tierra de él. Entonces la lucha de los campesinos era para que esos días que trabajaban para el señor que les pagaran un salario. Por otro lado, la resistencia contra el costo de las rentas, porque le dejaban tener una tierra, pero después le cobraban una cantidad de impuestos que no les dejaba prácticamente nada, ¿no? Y también una fuerte lucha y resistencia contra los diezmos y las propiedades de la iglesia. Muchas de las revueltas de fines de la Edad Media eran revueltas contra el clero, porque los campesinos se sentían agobiados, no solamente por lo que les exigían los señores, sino porque lo exigía también el diezmo de la iglesia, y veían, digamos, como la iglesia, principalmente la jerarquía de la iglesia, vivía en el lujo y en el despilfarro, y ellos en la miseria, ¿no es cierto? Entonces, la lucha contra los diezmos también fue muy importante. Y a partir de esos ejes hubo muchísimos levantamientos y luchas campesinas que
a lo largo del siglo XIV fueron consiguiendo resultados. Fueron consiguiendo, por ejemplo, que se les pague salario por el día de trabajo para el señor, que esos salarios aumentaran. Fueron consiguiendo que bajen el precio de las rentas. Fueron consiguiendo que bajen los precios en general de los productos. Y esto llevó a una situación crítica de la clase dominante. Entonces, lo que dice Federici es que se produce, hacia fines del siglo XIV, una reacción a escala europea de la clase dominante para disciplinar estas revueltas de los trabajadores, y que eso estuvo muy articulado con el desarrollo del capitalismo y la acumulación originaria, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, una de las cuestiones clave para la clase dominante era que había que desvincular a los trabajadores de los medios de producción. ¿Y eso por qué? ¿Qué medios de producción? Para entender eso hay que entender que la aldea medieval funcionaba muy distinto de cómo funciona la vida en la actualidad. La aldea medieval funcionaba con una economía de subsistencia. O sea, la gente no producía mercancías, sino que producía cosas para consumir. Tenía su huerta, sus animales, producía su propia ropa, sus herramientas, construían sus propias casas y demás. Y las aldeas medievales, si bien estaban en los feudos, bajo la protección de un señor feudal, también es cierto que había lagos, había bosques, había ríos, había tierras que eran propiedad común, propiedad comunal, y que la gente trabajaba y utilizaba para satisfacer sus necesidades. Entonces, más allá del diezmo y del trabajo que tenían que ser forzado para el señor, esos medios de subsistencia de los que la gente disponía, también hacía posible cierta dosis de rebeldía, porque vos te podías negar a trabajar para otro porque tenías cómo abastecerte de lo que necesitabas. Entonces, en esas condiciones, teniendo esos medios de subsistencia, no había forma de que los sectores populares ofrecieran, como después pensaban los economistas liberales, que ofrecieran libremente su fuerza de trabajo al mercado. Piénsenlo ustedes, si uno se ubica en esa época, ¿por qué iría yo a trabajar en un taller a cambio de un salario para después con ese salario comprar carne, verduras, leña, si yo tengo carne, verdura y leña a mi disposición en esas tierras comunales por mi propio trabajo y no necesito trabajar para nadie? ¿Por qué iría a trabajar por un salario? ¿No? Lo mismo ahora, ¿no es cierto? Si uno pensara, a ver, si yo tuviera a mi disposición alimento suficiente, ropa suficiente, techo y qué sé yo con qué arreglarme, ¿por qué trabajaría por un salario? ¿No? Trabajo por un salario porque el salario es el dinero, que es el único modo que tengo en la sociedad hoy de adquirir esas cosas que necesito para vivir. Pero si las pudiera adquirir de otra manera, ¿por qué trabajaría por un salario? Entonces, para la clase dominante era un problema esto. Y entonces a partir de eso se desarrolló lo que Federici llama la gran política de cercamientos. Los señores feudales y la nueva burguesía empezaban a cercar esos lagos, bosques, ríos, medios comunales de subsistencia para que los campesinos no pudieran disponer de eso, ¿no? Fueron los mecanismos del gran encierro, los grandes cercamientos, los grandes encierros. Los grandes cercamientos que tenían como contrapartida a la época de la política del gran encierro. ¿Por qué? Porque los campesinos, a verse privados de esos medios de subsistencia que tenían, salían al vagabundeo, salían al bandidaje a conseguir los medios de otra forma, y entonces se empezaron a desarrollar las políticas del gran encierro. Es decir, para evitar los vagabundeos y el bandidaje, nacen los psiquiátricos, las casas de trabajo, que eran como casas de caridad, donde se le daba de comer a la gente, pero se la obligaba a trabajar a cambio. Los talleres y las prisiones empiezan a articularse así. O sea, al principio los trabajadores tuvieron que ser obligados a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario porque no querían, ¿no? El salario se empieza a generalizar ahí. Cuando los campesinos son privados de otros medios de subsistencia, vos te tenías que dar o en el campo trabajando para el señor exclusivamente, sin otros medios de subsistencia propios, o en un trabajo asalariado, ¿no? Y de hecho, de esa época son las legislaciones que van naciendo para castigar a quien no tenga trabajo. Y yo diría, hay que agregar toda la literatura que va apareciendo y que se desarrolla a lo largo del tiempo, que caracteriza al pobre, al pobre, a la persona pobre, como siempre tendente a la vagancia, que no quiere trabajar. Y por eso hay que legislar y castigarlo para obligarlo a trabajar,
¿Se dan cuenta cómo se da este mecanismo que va produciendo la fuerza de trabajo? ¿Cuál fue la consecuencia de esto? En 80 años los salarios bajaron como el 30%. Los precios subieron. Deténganse a pensar en esto, ¿no? Los salarios bajaron. ¿A quién convenía eso? Pues a los nuevos empresarios que eran los que tenían que pagar salario, ¿no? Los precios subieron. ¿A quién convenía eso? Pues a los nuevos empresarios que vendían los productos que la gente tenía que comprar. Les señalo esto así porque cualquier parecido que ustedes vean con la realidad contemporánea se debe sencillamente a que el modo de producción no ha cambiado, ¿no? El modo de producción que se fue formando en esa época sigue hasta nuestros días y la lógica sigue siendo la misma. Bien, ahora, las consecuencias de esto, baja de salario, eliminación de los medios comunales de subsistencia, obligar a los trabajadores a trabajar, encerrarlos si no trabajan, castigarlos, legislar para castigarlos, etc., lo que produjo fue miseria y muerte por doquier en toda Europa. Y eso llevó finalmente a una caída demográfica, empezó a decrecer la población. El desarrollo del biopoder, que estudia Foucault, en parte es una respuesta a esa crisis, de esa baja demográfica fines del siglo XVI, principios del siglo XVII. La respuesta al desarrollo del biopoder se empieza a censar, se empieza a medir, se empiezan a tomar medidas de higiene pública y fundamentalmente, y este es el aporte de Federici de lo que Foucault no vio, fundamentalmente como esos mecanismos de biopoder, empieza el proceso de sometimiento de las mujeres que era necesario para volver a aumentar la tasa demográfica en Europa. ¿Cómo ocurre ese sometimiento? A partir de una serie de mecanismos. Primer mecanismo, privatización de la tierra, producción de escasez, ¿no? Las mujeres en la aldea medieval eran bastante autónomas. La vida de aldea era una vida comunitaria, no era de la familia nuclear como nosotros la conocemos ahora, ¿no? Entonces las mujeres disponían de recursos, tenían huertas, tenían animales, había bosques para leña, prados para el pastoreo, lagunas, qué sé yo. Los cercamientos privaron a las mujeres de esos medios de subsistencia. Esto de los cercamientos, miren, de nuevo, cualquier semejanza con la realidad, con la realidad actual. Es un proceso que empezó entonces y que todavía sigue. A ver, hay recursos que son clave para la vida. Por ejemplo, el agua, ¿no? Las políticas de privatización del agua actuales son continuidad de aquellas políticas de acercamiento que empezaron al comienzo del capitalismo. ¿Qué consiste? ¿Privatizar qué es? Privar a un grupo de un bien que es común y dejarlo en manos de otro grupo mucho más pequeño. Por lo tanto, después, los que quedaron excluidos, es decir, privados del recurso, se ven obligados a comprárselo a quienes se quedaron con su propiedad. Bueno, aquella política de acercamiento era lo mismo. Así fue que desposeyeron a las mujeres. Ahora, ¿qué pasaba? Los varones, en sus estrategias de rebeldía y de resistencia contra estas políticas de acercamiento, lo que hacían era irse a los caminos, dedicarse al vagabundeo y al bandidaje. Las mujeres no podían hacer eso porque estaban atadas a la tierra por los hijos. Entonces, se quedan absolutamente sin recursos. No por casualidad, ese es el periodo en que empieza a generarse la prostitución como uno de los pocos mecanismos que le queda a las mujeres para obtener recursos. Entonces, primer mecanismo, la privatización y la generación de escasez. Segundo mecanismo, la separación de la producción por un lado y la reproducción por otro, ¿no? En la vida de la aldea medieval, todo era un mismo proceso, no había producción por un lado y reproducción por otro. La vida era comunitaria, ¿no? Las fiestas, las decisiones, la comida, la ropa, la crianza de los niños, etc., se hacía comunitariamente. Ahora bien, las políticas de cercamiento y privatización de los recursos dejan a la gente sin recursos. Pero entonces a los varones se le ofrece una salida. Y la salida es el trabajo asalariado. Pero el trabajo asalariado es solo para los varones. Y por eso explica toda esa discursividad social que habla de la debilidad de las mujeres, de la fragilidad de las mujeres, de la irracionalidad de las mujeres. Y por otro lado, del instinto materno, de la delicadeza y todas esas cosas, para justificar ideológicamente que la mujer se quedara en su casa
y el marido se fuera a trabajar por un salario. Ahora, la verdad es que las mujeres no eran ni frágiles ni irracionales, ninguna de esas cosas, porque de hecho ayudaban a los maridos en el trabajo, solamente que no cobraban. El salario lo cobraba el marido. Y eso generó lo que Federici llama una doble dependencia, porque los trabajadores dependían por un lado del mercado y de las empresas que le pagaban el salario, y las mujeres a su vez dependían del marido, ¿no? La mujer queda a cargo de la reproducción, tener los hijos, criarlos, cuidarlos, el trabajo doméstico, todo eso, ¿no es cierto? Pero no se considera trabajo. Todo eso que ella hace no se la considera trabajo, por lo tanto no se le paga, ¿no? Y se genera entonces la gran dependencia del marido por un lado, pero por otro lado es un gran ahorro para el capital, porque el capital paga por el trabajo asalariado, no paga por la reproducción y sin embargo usa la fuerza de trabajo. Y ese proceso se termina de completar desde el siglo XVIII cuando el Estado se hace cargo de la educación. La educación es la última parte de la formación de la fuerza de trabajo que se la hace el Estado y a los empresarios les sale gratis. El tercer mecanismo para este sometimiento de las mujeres es el desarrollo de una discursividad social fuertemente misógina, ¿no? La literatura, la ensayística, bueno, nosotros vimos algunas de las obras literarias de ese periodo, asocian a las mujeres con la irracionalidad, con la lascivia, con la debilidad. Incluso hay toda una literatura, hay que leer, por ejemplo, La letra escarlata, Las brujas de Salem, todas esas obras, ¿no? Hay toda una discursividad de vinculación de las mujeres con el mal, ¿no? ¿Y eso de dónde viene? Justamente las políticas de acercamiento que generaron hambre y resistencia dieron lugar a muchas revueltas. Y muchas de esas revueltas que consistían en invadir los terrenos que habían sido cercados para sacar a la fuerza los recursos, eran encabezadas por mujeres. Entonces por eso la demonización de la mujer era un mecanismo para que no se rebelara y para además obligarla a sus tareas de reproducción. Y por eso se las acusaba. Por ejemplo, esa famosa imagen de las mujeres bailando en el bosque y dándose un banquete en el medio, con un fuego en el medio y qué sé yo, eran imágenes para demonizarlas, haciendo que a lo mejor muchas de esas imágenes se basaban en imágenes reales. Probablemente haya habido mujeres que hayan invadido un bosque y hayan hecho efectivamente un banquete para saciar el hambre que venían padeciendo, y eso se usó para construir un discurso acerca de la vinculación de la mujer con el mal, con el demonio, el matrimonio con el demonio, es decir, la bruja, ¿no? Y el mecanismo disciplinador por antonomasia fue la caza de brujas que se desató en ese periodo y que fue un genocidio terrible, ¿no? La contrapartida en ese discurso era el ensalzamiento de la familia, la obediencia al marido, el amor materno y el amor romántico como ideal de pareja, ¿no? Cuarto mecanismo para el sometimiento de las mujeres, la legislación. De esa época proviene toda la legislación que infantiliza a las mujeres, ¿no? que genera una pérdida de derechos, y de esa época es el endurecimiento de las leyes contra la prostitución, ¿no? La prohibición de la presencia de la mujer en la vía pública sin varones que la acompañen. Y de esa época también es la legislación que permite la intervención del mundo médico y por lo tanto del Estado en todo lo relativo al parto y a la reproducción, ¿no? Leyes que castigan duramente el aborto, leyes que castigan duramente el desarrollo de la gestación y el parto sin presencia de un médico que lo controlen, ¿no? Y se establecen en la legislación castigos terribles para las mujeres, ¿no? Como por ejemplo los ahogamientos de las prostitutas, que se las metía dentro de una jaula y se las metía en un río hasta casi ahogarlas como castigo, o de eso habla Federici, es una cosa impresionante, el bozal para las regañonas. O sea, cuando una mujer se quejaba o se quejaba demasiado, el marido tenía derecho a ponerle un bozal y sacarla a la calle con un bozal para castigarla y que no hable. Bueno, entonces a partir de estos mecanismos que venimos reseñando, ¿no? La privatización de la tierra, producción de la escasez, la separación de la producción y la reproducción, el desarrollo de una discursividad social fuertemente misógina y una legislación también de carácter fuertemente misógino. Fíjense cómo se enlaza esto con lo que hemos visto de Rita Segato.
se va generando lo que Federici llama un nuevo tipo de patriarcado, que es el patriarcado del salario, ¿no? En la clase burguesa, la clase dominante en formación, lo que garantizaba el dominio masculino, o sea, el dominio de los varones, era la relación de propiedad. Los que eran propietarios de los medios de producción eran los varones, y las leyes de la herencia garantizaban que los que heredaran fueran varones. En el proletariado, lo que garantizaba el dominio masculino era la exclusión de las mujeres del salario, ¿no? Incluso hay un momento entre tantas revueltas y resistencias que los trabajadores consiguieron mejores salarios, y fíjense qué fuerte esto, ¿no? Uno de los argumentos de los asalariados para pelear por mejores salarios, una de las cosas que justificaba su lucha por mejores salarios, era porque decían que no solo se tenían que mantener a sí mismos, sino que tenían que mantener una mujer que no trabaja, ¿no? Y en base a eso luchaban por la mejora de salario. En realidad hubo un periodo de mejora salarial, pero dice Federici, no hay que olvidarse que ese periodo de mejoras salariales que se dio en Europa, de prosperidad, digamos, en realidad tuvo más que ver, lo que más hizo posible ese periodo de prosperidad fue el trabajo esclavo que provenía de las colonias. O sea que la mejora relativa de los trabajadores asalariados en el mundo, el primer mundo, en Europa y después en Estados Unidos, estaba asociada con la sobreexplotación de las colonias. Y eso, se lo dejo planteado porque lo vamos a profundizar después, no ha cambiado. Esa es una cosa que uno debe perder de vista cuando analiza las relaciones de producción. Si las mejoras de vida, en las condiciones de vida de los trabajadores del primer mundo, están muy vinculados a la explotación salvaje que los países del primer mundo hacen respecto a los países del tercer mundo, y por lo tanto es la pobreza del tercer mundo la que garantiza las mejores condiciones incluso de trabajo para los trabajadores asalariados del primer mundo. Pero respecto a este tema que estamos planteando, el sometimiento de las mujeres entonces se da atravesando las clases sociales, en la burguesía a través de los mecanismos de la propiedad, y en el sector popular a través de la exclusión de las mujeres del trabajo asalariado. Entonces, estos son los aportes que hace Federici para mostrar cómo esta situación actual, digamos, de las relaciones de subalternidad de género, tiene un origen, por supuesto, muy antiguo, pero la forma específica que tienen contemporáneamente tiene que ver con este proceso de nacimiento de la modernidad y con este aporte de Federici, según el cual en la acumulación primitiva del capital no solo hubo el desarrollo de un mercado y no solo hubo el desarrollo de una fuerza de trabajo, sino que hubo un mecanismo profundísimo de sometimiento de las mujeres que hizo posible el desarrollo de la modernidad. Y yo agrego, para engancharlo con lo que viene después, también hubo un mecanismo de colonialidad, de colonización y colonialidad, de una matriz colonial del poder que también hizo posible el desarrollo del capitalismo. Pero eso lo seguimos ya en la próxima clase.